unidades de masa, que vendría a ser la masa atómica, la masa molecular, la masa fórmula y la masa molar. Todo eso ya lo sabes, todo eso está perfecto. Ahora, otro tipo de cantidades, otro tipo de unidades que vamos a ver el día de hoy son unidades de volumen, unidades volumétricas, a lo que nosotros vamos a conocer como pavito ratón. Seguramente que pavito ratón ya lo has visto tú en algún momento en el colegio o lo has visto en algún momento en alguna otra academia. Es un tema muy sencillo, muy facilito, ¿ok? Gracias, Xiomarita, muy facilito. Entonces, el día de hoy continuamos con unidades. Para nuestro amigo que está grabando el video, vamos a poner aquí el título, es unidades químicas de materia, y dentro de ella, lo siguiente que vamos a ver son las unidades volumétricas, unidades de volumen. Fácil, ¿eh? Sencillo, unidades de volumen, muy facilito. ¿Cómo calculas el volumen? Muy fácil. Volumen se calcula, ¿qué pasó? Tranquila, tranquila, criatura, es bien sencillo, es bien facilito. Mira, volumen se calcula de manera muy sencilla. Por ejemplo, a ti en geometría te dicen, oye, ¿cuál será el volumen de este cubito? Ahí está, es un cubo, más o menos así, y te dicen, oye, calcúlame el volumen. Entonces tú tienes una fórmula para calcular el volumen. Sí, que me parece que el volumen lo calculas como arista al cubo. Geometría básica que te enseñan en el cole. ¿Ok? O te piden calcular el volumen de un cilindro. ¿Ok? Quiero calcular el volumen del cilindro. Será el área de la base por la altura. Geometría básica. ¿Ok? Entonces es sencillo calcular volúmenes de sólidos. ¿Cómo hago con un líquido? Un líquido lo vas a calcular con algo que se conoce como densidad. Una manera de calcular el volumen de un líquido es echarlo en un recipiente y calcular el volumen del recipiente. Sencillo. Yo quiero saber cuánto de volumen tengo de líquido, lo echas en un recipiente y calculas el volumen del recipiente y ya está. Otra manera es usar la densidad, dividir su masa entre su volumen. Todos los cuerpos tienen densidad, sólidos, líquidos y gases. Solo que nos sirve mucho en líquidos y lo vamos a aplicar cuando veamos estequiometría y usemos soluciones. Siguiente semana. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que recordar es que en el caso de líquidos, para sólidos no lo voy a poner, para sólidos no lo voy a colocar. ¿Ok? Porque no vemos mucho, no nos concentramos mucho en sólidos. Ni siquiera nos concentramos en los líquidos. Ahora nos vamos a concentrar más en los gases. Pero igual te voy a colocar el de líquidos porque es cultura general y aparte lo vamos a emplear en la siguiente semana, cuando hagamos reacciones químicas y estequiometría. Entonces, ¿cómo calculas el volumen en un líquido? Mediante una magnitud que se conoce como densidad. La densidad de un cuerpo. Recuerda que no solo los líquidos tienen densidad. Yo tengo densidad, que soy un sólido. Me calculas mi masita, calculas mi volumen y puedes saber mi densidad. Los cuerpos, cualquier cuerpo, sea sólido, sea líquido, sea gas, tiene su propia densidad. En el caso de líquidos, vamos a emplear, bueno, en realidad la fórmula aplica para todos, ¿ok? Tanto para sólidos, para gases también. Pero en líquidos, cuando veamos nosotros problemas con líquidos, vamos a aplicar la densidad, donde la M es igual a la masa de la sustancia, V es igual al volumen de la sustancia y ρ, esta letra es la letra ρ, viene a ser densidad. ¿Sí? Esa es la definición de densidad. Entonces, ¿qué es la densidad? Es la relación que existe entre la masa y el volumen. Y tiene unidades. Normalmente las unidades en el sistema internacional son los kilogramos por metro cúbico.
kilogramos por metro cúbico, son sus unidades. Pero nosotros no usamos esas unidades, sino usamos sus submúltiplos. ¿Por qué? Porque kilogramos metro cúbico son muy grandes. Preferimos usar gramos por mililitro. Entonces, un ejemplito. La densidad del agua líquida a cierta temperatura es igual a 1. Recordarás eso seguramente de tu cole. ¿Cuál es la densidad del agua? 1. ¿Un qué? Masa sobre volumen. La masa en gramos, el volumen en mililitros. Gramos por mililitros. Ese es un ejemplo de densidad. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede ayudar a interpretar? ¿Qué dice esto? ¿Qué te está gritando? ¿Qué información te está dando esto de acá? ¿Qué información te da la densidad? ¿Qué dice? Hay un gramo de agua por cada mililitro. Muy bien. O al revés, ¿verdad? Si yo tengo un recipiente de agua, criaturita, y chapo 1 mililitro, agarro de aquí de todo este cilindro de agua, agarro 1 mililitro, digamos que es unas cuantas gotitas, chapo 1 mililitro de todo este agua. Agarras 1 mililitro del agua y lo llevas a una balanza. ¿Cuánto tiene que pesar ese mililitro? 1 gramo. La masa de cada mililitro de agua es 1 gramo. Ahora, esta densidad es a condiciones ambientales. Ojo, va a variar la densidad cuando cambia la temperatura o cambia la presión. Esto es variable, por si acaso, no te quiero estafar, pero para nosotros vamos a trabajar con este valor para el agua. Es para el agua. Cada sustancia tiene su propio valor de densidad. Todas las sustancias tienen su valor de densidad. Por ejemplo, criatura, si yo te pongo esto de acá, densidad del alcohol, del etanol. El etanol es un alcohol, es un tipo de alcohol. Es el alcohol que se puede tomar, ¿ok? Y la densidad del etanol es 0,790, déjame ver, 98 gramos por mililitro. ¿Qué te está diciendo? Que si tú agarras 1 mililitro de ese alcohol, antes de que te lo tomes, agarras 1 mililitro del alcohol y lo llevas a la balanza, ese mililitro de alcohol, ¿cuánto debe pesar? 0,798 gramos. Date cuenta, mira, las sustancias, cada sustancia tiene un valor de densidad. Yo necesito que tú aprendas a interpretar. Esto significa que si agarras 1 mililitro del alcohol y lo pesas, ese mililitro debe pesar 0,798 gramos. Eso es densidad. Ahora, pero en el caso de gases, ya pasa algo un poquito diferente, porque los gases están condicionados por algunas otras variables que se conocen como variables de estado. Estoy hablando de qué? De la presión, de la temperatura y del volumen. Oye, si ahorita afecta la temperatura a mi cuerpo, sí, por ejemplo, yo soy un sólido y, ya, bueno, mejor hablemos de, imagínate que esta es un fierro, ¿ok? Es un fierro. Y elevas su temperatura. Por física, tú sabes que este fierro se va a dilatar, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura hay una dilatación. Pero la dilatación es muy pequeña, ¿eh? Las dilataciones no son tan grandes, son milímetros o de repente hasta menos de milímetros. No se dilata tanto. En cambio, los gases sí. Pequeñas variaciones de temperatura o pequeñas variaciones de presión, a esas les llamamos variables de estado, hacen que su comportamiento sea diferente. Entonces, los gases tienen un comportamiento muy especial, diferente de los líquidos y diferente de los sólidos. ¿Por qué?
por sus propias características. ¿Cuáles eran las características de un gas? Puedes poner en el chat qué características recuerdas para un gas. ¿Qué características tiene un gas? Compresibles. Muy bien. Los gases son compresibles. ¿Qué más? Se expanden rápido. Su fuerza de repulsión, profe. Se expanden muy rápido. Muy bien. ¿Qué más? Su fuerza de repulsión es mayor a la de cohesión. La repulsión es muy, muy intensa. Es muy superior a la cohesión. Perfecto, Adonis. ¿Qué más? Oye, si se están repeliendo demasiado, ¿hay mucho movimiento o poco movimiento en las partículas de un gas? Movimiento caótico. Hay mucho movimiento y encima es caótico, es desordenado, es al azar. Energía cinética alta. Y el hecho de que, gracias, muy bien, perfecto, y el hecho de que las moléculas se muevan tan rápido es gracias a que tienen una alta energía cinética. Entonces, todas esas características muy especiales para los gases hacen que su comportamiento también sea especial. Si a los gases tú les afectas en un chiquitín su temperatura o en un chiquitín su presión, se van a cambiar todas sus propiedades o, bueno, sus características. Entonces, el comportamiento de un gas, su comportamiento, el comportamiento de los gases está condicionado gracias a las variables de estado. Las condicionan las variables de estado. ¿Y qué son variables de estado? Presión, temperatura y volumen. Su comportamiento, entonces, está condicionado, le afecta mucho pequeños cambios de temperatura o de presión, por ejemplo, está condicionado por variables de estado. Así les llamamos, ¿ok? Así les llamamos, variables de estado. ¿Qué cosa es una variable de estado? Entonces, cuando te digo variable de estado, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a presión, temperatura, volumen. Recordarás que el día de ayer te dije que el volumen de un gas a condiciones, el volumen de una mol de gas a condiciones normales, ¿cuánto era? 22,4 litros. 22,4. ¿Ok? Hoy día vas a entender eso del 22,4. Primero, te voy a contar algo. Estudiar gases es bien difícil. ¿Ok? Es muy complicado estudiar gases. De hecho, en la universidad aprendemos a estudiar un poquito de gases reales, pero a pesar de eso es muy complicado porque sus fórmulas son fórmulas horribles. Sí, son fórmulas muy complejas porque los gases tienen muchas cositas ahí que ya vas a aprender en la universidad. Los científicos, los químicos, trataron de hacerlo un poquito más simple. Así que crearon un concepto, el concepto de el gas ideal. ¿Ok? Ahí vamos a hablar entonces de gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Es un gas que yo quisiera que fuera, pero no lo es. Es como que yo te digo, oye, a mí me gustaría, por ejemplo, a ver, no me gustaría. Ok, mi novia ideal o mi chica ideal, por ejemplo, sería Scarlett Johansson. ¿Ok? Yo sueño de que acá unos 3 o 4 años, por cosas de la vida, yo voy a viajar y voy a encontrarme con Scarlett Johansson y ella se va a enamorar de mí, yo de ella, y vamos a formar una linda familia y vamos a tener 3 hijitos. ¿Ok? Claro que sí, es Scarlett Johansson, mi hermano, obviamente. Pero ¿tú crees que eso va a pasar? O sea, siendo sincero, ¿tú crees que eso va a pasar? No, pues porque no creo que viaje hasta donde está ella, es un poquito complicado. Soñar no cuesta nada, ¿no? Pero es un poquito difícil. Pero es mi amor ideal, es la chica ideal para mí, es lo que yo creo que ella es lo mejor para mí, es lo ideal.
pero no es lo ideal lo que yo voy a encontrar en mi vida, porque de acá a unos 2 años o 3 años, en vez de conocer a Scarlett Johansson, voy a conocer a una Kimberly o a una Brittany, ¿me entiendes? Y voy a contrastar entre mi chica ideal, que sería Scarlett Johansson, y la Kimberly con la cual me voy a casar, que sería la chica real. O una Dayanita, ya bueno, ya está bien, una Dayanita. ¿Ok? Entonces, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Y lo real a veces no es tan bonito. A veces lo real, como en los gases, por ejemplo, no es tan bonito. Oye, criatura, lo real es un poco complicado. Imagínate que me voy a relacionar con una tóxica. Va a ser mi vida complicadísima la tóxica. A mí me gustaría, por ejemplo, que la chica con la que esté no sea tóxica. Lamentablemente la mayoría sí lo es recontra tóxica. Entonces me va a costar mucho en lo real. Lo mismo pasa en los gases. Los gases reales eran la tóxica para los científicos. Es un poquito complicado. Es un poquito complicado estudiar gases reales. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Pensaron en algo ideal, en el gas perfecto, en el gas que no es tóxico, en el gas que no te trae problemas, en ese gas que no te reclama cuando llegas tarde a casa, en ese gas que te deja salir a jugar pelota con tus patas, en ese gas que no te hace escenas de celos, o sea, el gas ideal. Hablemos entonces, criatura, de los gases ideales. La idealización del gas se ha hecho con la finalidad de simplificar su descripción, de simplificar las fórmulas matemáticas que describen su comportamiento. Y aquí vamos a hablar de una única ecuación, pavito ratón. Entonces, ya cuando seas molinero, cuando seas molinerito, ¿ok? Ahí te van a hablar ya un poquito de los gases reales y vas a ver ecuaciones un poquito más feitas. Pero todo parte de esta idealización. Para poder estudiar a los gases, los científicos han tenido que imaginarse un gas perfecto. Y en base a ese gas perfecto, que es el gas ideal, crearon una ecuación. La ecuación general para gases ideales, para gases perfectos, para esos gases perfectos. Te presento entonces a la ecuación general para gases ideales, que seguramente que tú lo conoces con el nombre de pavito ratón. Seguramente que a ti, tu profe te ha enseñado esta ecuación, la ecuación de pavo ratón. Esta ecuación sirve para describir el comportamiento de un gas. Ojo, no cualquier gas, de un gas ideal. No te asustes porque a nivel academia, a nivel pre, nosotros no estudiamos gases reales. Eso es en la universidad. Acá solamente te concentras en lo perfecto, en el gas ideal para ti. Y la ecuación que vas a tener que aprender es pavito ratón. ¿Y qué cosa es cada una de ellas? Son sus variables de estado. Te voy a presentar rápidamente sus nombrecitos, sus unidades y en qué tienes que estudiarlo, ¿ok? Entonces, esta ecuación general para gases ideales, ojo, te estoy diciendo para gases ideales, solo para gases ideales, tiene ciertas características. Tiene ciertas características. La primera de ellas es la variable llamada presión. Muy bien. La primera de ellas es la variable llamada presión. Vamos a poner acá entonces que P viene a ser la presión. ¿Qué cosa viene a ser la presión? La presión es la fuerza que ejerce un gas sobre su recipiente, sobre el recipiente que lo contiene, y el hecho, a ver, te explico así, mira, mejor. Tienes un recipiente, ¿ok? Ahí está tu recipiente, y aquí adentro hay gas encerrado. Entonces, las partículas del gas están chocando constantemente. Recuerda que mi amigo Adonis
dijo que tienen un movimiento caótico y desordenado. Se están moviendo a cada rato las partículas del gas y chocan entre ellas, chocan contra las paredes del recipiente, chocan a cada rato. Ahora, ese choque de las bolitas contra la superficie, contra la pared del recipiente, el hecho de que haya un choque implica que hay una fuerza de contacto, una normal. Y cuando este choque lo divides por la unidad de área, aparece una nueva variable física que se conoce como presión. Entonces, para ti, ¿qué cosa viene a ser presión? Es la cantidad de choques por unidad de área que experimenta un gas encerrado en un recipiente. No tienes que complicarte mucho con el concepto de presión aquí, ¿sí? No te hagas mucha bola. Lo que sí tienes que interpretar es que la presión está relacionada con el volumen, con la temperatura, con la R y con la N. Eso sí tienes que... Pero ya te voy anticipando. La presión en realidad es la cantidad de choques de las moléculas de un gas por unidad de área. Y esa presión tiene unidades. La unidad en el sistema internacional son los pascales. Estas son sus unidades. Vamos a poner mejor aquí, con otro colorcito, la presión, sus unidades. Entonces, la presión tiene muchas unidades, ¿ok? Tiene Pascal, que es en el sistema internacional de unidades, es la oficial, pero también lo puedes expresar en atmósferas, o lo puedes expresar en milímetros de mercurio, o lo puedes expresar en bar, o lo puedes expresar en torricelli, o lo puedes expresar en milímetros de agua. Hay varias unidades, ¿sí? Hay varias unidades para la presión. A nosotros nos va a interesar a nivel de agraria, a nivel de examen de admisión, solamente estas tres unidades. Los pascales o su variante que serían los kilopascales, la atmósfera y los milímetros de mercurio. Bar, torricelli, milímetros de agua, milímetros de alcohol, no nos importa mucho, ¿ok? Básicamente estas tres. Ahí tienes a la primera. Vamos a la segundita. Entonces, la segunda magnitud, la segunda variable es el volumen. ¿Sí? El volumen. Aquí sí el volumen, ten cuidado, porque generalmente el volumen tiene que estar en litros. ¿Ok? Tiene que estar en litros. Por acá, litros. Esas deben ser las unidades para tu volumen. Siguiente. Tenemos acá la presión, tenemos acá el volumen. Vamos a poner ahora a la T. Me voy a saltear esta, la T. La T viene a ser la temperatura. Mira que si cambia la temperatura, cambias el comportamiento del gas. Y la temperatura tiene que estar expresada exclusivamente en Kelvin. No puede estar en grados Celsius, no puede estar en grados Fahrenheit. Tiene que estar en Kelvin. Y no sé... Sí. Hay algunas, hay variaciones numéricas por si acaso, ¿ah? Hay variaciones numéricas por si acaso. Ahora, una cosita. Ya estás en calorimetría, me parece. Ya sabes transformar grados Celsius a grados Fahrenheit o a grados Kelvin, ¿sabes, verdad? Sí, profe. Confírmame esa información. Perfecto. Entonces, generalmente los problemas te los van a poner en Celsius y tú lo tienes que pasar a Kelvin. En grados Celsius te van a dar el problema, tú le tienes que sumar 273 y lo conviertes en Kelvin. N. Mira, ahora N. ¿Qué cosa viene a ser N? Es el número de moles. ¿Y qué cosa es moles? Ya hemos hablado respecto al número de moles la clase anterior. La cantidad de moles. La cantidad de moles. N viene a ser el número de moles. N viene a ser el número de moles.
moles. ¿Ok? N viene a ser el número de moles. Criatura. Y voy a poner acá la formulita para que te recuerdes nada más de cómo lo calculábamos. ¿Lo recuerdas? La masa entre la masa molar. Lo pusimos también el día de ayer. Espero que te estés recordando de esta formulita para calcular el número de moles cuando te dan la masa de una sustancia. Por ejemplo, si yo te digo, voy a hacer un paréntesis, esperemos que esto sirva. Si yo te digo que tengo, a ver, se me ocurre, ya, tengo 72 gramos de agua. Y yo quiero saber cuántos moles hay aquí de agua. ¿Qué me dices tú? Lo ¿Cuántos convertimos. moles hay ahí de agua? Dilo, dilo. 4. 4. 4, perfecto. ¿Cómo sabes, Porque el número de moles es igual a la masa. ¿Qué masa tienes de agua? 72. Sobre la masa molar, o sea, sobre cuánto pesa un mol y cuánto pesa un mol de agua. Oxígeno 16, hidrógeno 1, pero hay 2 hidrógenos. 16 más 2, 18. Entonces, la masa que te han dado entre la masa molar del agua, que es 18, eso me da 4. Entonces, acá vas a encontrar que aquí hay 4 moles de agua. ¿Me entiendes? Eso quiero que me entiendas. ¿Estás bien, criatura? Vilma, amiga Vilma, ¿todo bien, Vilma? Gianfranco, perfecto, mi hermano. Profe, Vilmita, ¿estás ahí? sí, acá estoy. ¿Todo bien, Vilmita? Sí, sí, profe, todo bien. Ya. ¿Tu micro está muy bajo o...? Creo que no. Ya está. Ahora, vamos aquí. La última variable, la que me importa. De hecho, todas importan, pero esta probablemente sea la que no conoces muy bien. R es solamente una constante. En los problemas es dato, te van a dar como dato. Es la constante universal para gases ideales. Es la constante. Es una constante, es un valor calculado que está dentro de la ecuación, dentro de la fórmula que te han dado. Pero el detalle de R es que tiene varios valores. Yo conozco 8 valores para R. Tiene muchos valores. ¿Ok? Tú te tienes que aprender solamente 3. Ni siquiera te vas a aprender 3, porque en el examen te lo ponen como dato. Lo único que tienes que saber es tú cuál usar y en qué momento usarlo. R, a nivel Teletubby, a nivel academia, puede tener 3 valores. R puede ser, primero, la R que vas a usar va a depender de la unidad de la presión. Vamos a trabajar en kilopá, ¿ok? Vamos a trabajar en kilopascales. Entonces, R va a tener un valor si es que tu presión está en kilopascales. Si tu presión está en kilopascales, el valor de R va a ser ¿cuál? Sorpréndeme. 8,3. Gracias, gracias. 8,3. Ese es su valor y está establecido. Y si gustas, ponle sus unidades. Kilopascales por litro sobre mol. Mira que con todas unidades te estoy poniendo, pero no es necesario que te aprendas las unidades. A nivel academia no nos hacemos mucho bola con las unidades. ¿Ok? Ahí está. Oye, ¿y qué pasaría si mi presión ya no está en kilopascales? Ahora trabajas con atmósferas. En atmósferas, ¿cuál será el valor de R? 0,082. 0,082. En vez de kilopascales, es atmósferas por litro
sobre mol por Kelvin. Ahí está, con todas las unidades te las estoy poniendo, ¿ok? Lo que a ti te interesa es el valor numérico. Ojo, pero los demás tienen que estar, el volumen tiene que estar en litros, obviamente el número de moles está en mol, unidad mol, la temperatura tiene que estar en Kelvin y la presión en atmósfera. ¿Sí? Ahí tiene. Y hay un último valor. Vamos a poner por acá. ¿Qué pasaría si ahora mi presión ya no es ni kilopascales ni atmósferas? Ahora tu presión está en milímetros de mercurio. ¿Qué valor le vas a poner ahí? 62,4. 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Oye, parece difícil este tema, pero no lo es. Es recontra sencillo. Es recontra sencillo. Entonces, fíjate que te estoy presentando 3 valores diferentes para R, dependiendo de en qué esté la presión. ¿Ok? Ahora, un caso muy particular, un caso muy especial, es el gas a condiciones normales. Muchas criaturas confunden normalidad con ambiental y no es lo mismo. Ten cuidado, ¿ah? No es lo mismo condiciones normales que condiciones ambientales. No es lo mismo para nada. Ten mucho cuidado. Entonces, con esta fórmula, pavo ratón, yo puedo saber el volumen de un gas o la presión de un gas o la temperatura de un gas, o el número de moles del gas, puedes saber cualquiera de estos. Obviamente, te van a dar los datos de todos estos. Una de ellas, en los problemas de tipo admisión, una de estas es la variable. Una de esas es la pregunta. Y el resto, toditito es dato. O sea, lo único que vas a hacer tú es reemplazar y operar, pero teniendo en cuenta las unidades, primero, y el valor de la R, teniendo en cuenta eso. ¿Ok? Ahora, un caso particular es el gas a condiciones normales. Entonces, gas ideal a condiciones normales. ¿Qué es lo que te enseñé ayer? Te spoileé ayer. Cada vez que tú veas la palabra condiciones normales, eso tiene en realidad un significado. ¿Qué significa condiciones normales? Condiciones normales significa esto, criatura. Condiciones normales significa esto, que la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados Celsius. Repito, no cometas el error de tu cabecita por lógica, cuando te dicen condiciones normales, tú automáticamente lo relacionas con lo que, lo normal para mí. ¿Qué es lo normal para mí? No, tú no estás a 0 grados, tú no estás a 0 grados, tú estás a 20, 21, 22, 19, 18, por ahí. Suelen confundir condiciones ambientales con condiciones normales. No es lo mismo. Condiciones normales es esto de acá. La presión de la atmósfera, o sea, estás a nivel del mar y la temperatura 0 grados. Primer detalle, la temperatura no tiene que estar en Celsius, tiene que estar en Kelvin. 0 grados Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? Muy bien, Mayrita, muy bien, Carlitos. Recuerda que cuando quieres transformar de Celsius a Kelvin, le aumentas 273. Entonces, la temperatura es 273 Kelvin. Tiene que estar en Kelvin. ¿Ok? Y está. Ahora. Y la cantidad de moles. Importante. Me había ayudado yo ayer. Me había olvidado yo ayer. La cantidad de moles. Una mol. Una unita nomás. Unita. Ahí está. Unita nomás. Una mol. ¿Ok? Ya tienes, mira. Presión,
temperatura, número de moles, y me faltaría la R. ¿Qué R? Oye, pero yo no sé la R. ¿Cuál sería el valor de la R para este problema? 0,082. ¿De quién depende? ¿De quién depende? De la presión que está. De la presión. Muy bien. Si mi presión está en atmósferas, yo voy a buscar ¿cuál R? La que tenga atmósferas. Para atmósferas, entonces, si la presión está en atmósferas, el valor de la R es 0,082. Entonces, en este problema que te estoy poniendo, el valor de la R es 0,082. Y ya está. Ahora, tienes presión, tienes temperatura, tienes el número de moles y tienes R. Presión, temperatura, número de moles y R. ¿Qué cosa te estoy pidiendo calcular? El volumen. Entonces, si tú quieres calcular el volumen, lo único que tienes que hacer aplicando tu pavo ratón es que la presión que está aquí multiplicando lo pases a dividir y te va a quedar esto, RTN. Así estaba, ¿no? Pavo ratón. Yo ya tengo la presión, quiero el volumen. Entonces, esta P lo tiras acá a dividir. Y ya está. Oye, ¿tienes el valor de R? Sí. ¿Tienes la temperatura? Claro, acá está. ¿Tienes los números de moles? Sí. ¿Tienes la presión? Sí. Es una atmósfera. Reemplaza todos los valores. El R es 0,082, la temperatura es 273, el número de moles es 1 y la presión es 1 también. Operas esa cantidad y a que no imaginas cuál va a ser el resultado. Sóplame, sin operar, así es por cultura general. ¿Cuál será el resultado de esta operación matemática? Gracias, Margarita. Muy bien. Perfecto. Entonces, 22,4. ¿Qué es lo que te dije ayer? Oye, pero entonces si a mí me dan condiciones de presión y temperatura, o sea, si me dan condiciones de presión y temperatura normales, ¿yo tengo que operar y aplicar pavo ratón? No, no es necesario. Porque ya sabes que siempre, toda la vida, a condiciones normales, una mol de gas, siempre, toda la vida, ocupa 22,4 litros. ¿Y qué hago si ya no son condiciones normales? Si ya no es una atmósfera y 0 grados Celsius. Ahí sí, pues tienes que aplicar tu pavo ratón y operar. Pero para ahorrarte tiempo, estoy diciendo que si te dicen un gas a condiciones normales y te dicen que es una mol, cada mol de gas, una mol de gas a condiciones normales, ocupa siempre 22,4. Independientemente de la fórmula, independientemente del gas, independientemente si es un gas grande, un gas chiquito, no importa la fórmula química. Aquí lo único que me importa son las condiciones de presión y temperatura. Entonces, si es condiciones normales, el gas siempre, una mol de gas siempre va a ocupar 22,4. ¿No me crees? Reemplaza los valores en pavo ratón y compruébalo tú mismo. ¿Ok? Vamos ahora sí a resolver un problemita para que la idea quede clara. Ya resolvimos uno entre comillas, ¿no? Pero ahorita vamos a resolver uno diferente. Profe, ¿qué ¿puedes pasó? centrar un poco la cámara, por favor? Ay, perdón, criatura. Ahí. Perdón. Sí, profe. Ya está. Perdón. Vamos a... Déjame abrir. Espero que esté quedando claro, criaturita. Esperemos que esté quedando claro. Ya sabes que estás en toda la libertad de decir si tienes dudas, ¿ah? Espérame. Esta clase es... Vamos a ver en tu material si es que hay por ahí algún... Abre tu material, por favor, para poder resolverlo. Vamos a poder buscar ahí un par de ejercicios por lo menos para que la idea quede clara y pasar a la siguiente, ¿ya? Pasar a la siguiente parte. Unita, vamos a hacer unita. A ver, está.
Aún no veo, no veo. A ver, espera. ¿Cuántas moles de acetileno? Ujú. No hay preguntas, no han puesto muchas preguntas de eso. Sorprendente. Ya, bueno. O sea, vamos a improvisar. Voy a tomarle foto. Ve por favor al material de repaso. En el material de repaso vamos a ver una preguntita, ¿ya? Material de repaso. Vea la pregunta 9 del material de repaso. Vea la pregunta 9, ¿ya? Esa preguntita. Más o menos se acomoda a lo que quiero hacer. Más o menos se acomoda a lo que quiero hacer. Ahora, aquí te van a poner preguntas bien facilitas, ¿no? No te complican mucho la vida. Aquí es bien fácil. ¿Qué pregunta, Solamente profe? es- Dime. 9. 9 de repaso. ¿Lo tienes? Debe empezar con, en una reacción química se producen 80 gramos de oxígeno. Eso dice. ¿Ok? Sí, profe. Y ya está. La 9 entonces. ¿Qué dice la 9? En la guía 2. Sí, papá, la guía 2. En una reacción química dice que se va a producir, no sé qué reacción, no te dan la reacción. Por ahora no te estreses con la reacción. Eso es para la siguiente semana todavía. Ahora no nos interesa la reacción. Solo nos dicen que se producen, ahí dice, se producen en una reacción química 80. ¿80 dice? Sí, 80. Se producen 80 gramos de oxígeno. Primer detalle aquí. No vayas a ponerlo así. ¿Ok? No lo vayas a poner así. Porque el oxígeno es un gas diatómico. Entonces, 80 gramos de oxígeno. Así debe ser, ¿ah? Se producen 80 gramos de oxígeno. El oxígeno no está solito. Está como O2. Primera observación. ¿Qué más? ¿Qué volumen ocupará si está medido a condiciones normales? La pregunta es, ¿cuál es el volumen? Calcular el volumen, pero a condiciones normales.
Tú sabes que cualquier gas, no importa si es oxígeno o si es cualquier otro gas, sabes que por cada mol de gas hay 22,4 litros de ese gas. Una mol de gas ocupa un volumen de 22,4. Entonces tú tienes que tener acá los moles, sin embargo no los tienes. No los tienes. Entonces, lo que vas a hacer primero es convertir esta masa a moles. ¿Y cómo convierto la masa a moles? ¿Cómo calculas los moles? Con esta fórmula. Si yo quiero saber, entonces, resolviendo el problemita, si yo quiero saber cuántos moles de oxígeno hay, ¿qué vas a tener que dividir? La masa entre la masa molar. ¿Qué masa tienes de oxígeno? 80 gramos. Y eso dividido entre la masa molar. ¿Cuál es la masa molar del oxígeno? Del O2. ¿Cuál es la 32. masa molar del O2? 32. Te dan como dato ahí, no te ponen el dato, ¿no? Pero sabes que, por cultura general, sabes que cada oxígeno vale 16. Como Sí. son dos, como dice mi hermano, como dice mi amigo acá, la masa de una mol de O2 son 32 gramos. Entonces tienes la masa y la masa molar. Mejor lo voy a poner completo la fórmula, no vaya a ser que no entiendas qué estoy haciendo. Estoy dividiendo la masa entre la masa molar. La masa es 80 y la masa molar, como cada oxígeno es 16 y son dos oxígenos, 32. ¿Y cuánto me sale eso? 2,5. 5 medios. 5 medios, ¿verdad? 5 medios, o 2,5 como dice mi amiga, ¿ok? Voy a dejarlo como 5 medios, ¿te parece? Lo voy a dejar como 5 medios. ¿Sí? ¿Sí? Generalmente, Vilmita, te van a dar los datos sin el problema. Pero el oxígeno no, pues el oxígeno sí es muy usado. Ese sí tienes que saber. Tienes que saber, sobre todo, hidrógeno, que es 1, oxígeno, que es 16, carbono, que es 12, y nitrógeno, de repente, que es 14. Todos los demás te los van a dar. Y mientras más practiques, vas a ir aprendiéndolos. No tienes que memorizarlos todos. Pero van a ser datos del problema. Pero ya con la práctica se te van a ir quedando también. Ya está. Ya tienes los moles. Tienes 5 medios moles de oxígeno. Ahora, pero esa no es la pregunta. La pregunta es el volumen a condiciones normales. ¿Cómo calcular el volumen a condiciones normales si ya tienes los moles? No vayas a aplicar pavo ratón. Sería pérdida de tiempo. ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero no hagas eso porque vas a perder el tiempo. Si ya te están diciendo a condiciones normales, automáticamente sabes que cada mol ocupa 22,4. 2 moles, ¿cuánto ocuparán? ¿El doble, sí o no? Muy bien, Carlitos, muy bien. Entonces, lo puedes hacer de varias maneras. Lo puedes hacer por regla de 3, factor unitario, como quieras. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá con otro colorcito. Tengo entonces acá, ahora sí, calculando el volumen, voy a calcular el volumen. Mira, tengo el dato que acabo de calcular es 5 medios moles de oxígeno. Pero ¿qué sabes por teoría a condiciones normales? Como que ¿qué sabes? Sé muchas cosas. ¿Qué cosas sabes? Sabes que a condiciones normales, por cada mol de cualquier gas, en este caso es oxígeno, por cada mol de oxígeno, ¿cuántos hay en volumen? 22,4 litros de ese oxígeno. O como hizo mi amigo Carlito, simplemente multiplica 5 medios por 22,4 y ya está, es lo mismo. Solo que aquí estoy escribiendo por cuestiones de formalidad. Se te van los moles de oxígeno con moles de oxígeno y te quedan litros de oxígeno. 5 medios por 22,4. Operas eso, acá la mitad será 1, acá la mitad será 11,2
y multiplicas 11.2 por 5 y la respuesta debe ser 56 litros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu respuestita en tu material? Acabas de descubrir que 80 gramos de oxígeno a condiciones normales ocupan 56 litros. Esa es tu respuesta, criatura de Dios. Marcas tu clavecita y nada más. Re sencillo. ¿Me entiendes? Avísame. ¿Todo bien aquí? Despierta, despierta. Despierta. Gracias, Juan Diego. Oye, ¿dónde está mi...? Espérame, ¿qué dicen? Ah, ok, acá está. Y ya está. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer la siguiente parte. Hemos hablado solamente de un gas y sus características, su ecuación, pero los gases pueden cambiar sus condiciones. Entonces, vamos a ver acá procesos, ¿ok? Procesos en gases ideales. O también le podemos llamar cambios de estado. Ten cuidado, ¿ah? ¿Qué viene a ser un proceso? Un cambio en alguna variable del gas. Entonces, imagínate, criatura, que tienes aquí un recipientito. Acá está tu recipientito, es un recipiente cualquiera, donde tienes acá un gas encerrado y ese gas tiene cierta presión. Aquí en este recipiente hay cierto volumen y aquí el gas está a cierta temperatura. ¿Sí? Ahí está. Imagínate que esta es una tapa móvil, ¿ok? Es una tapa móvil. Imagínate que es una tapa móvil como una jeringuita, ¿ok? Un émbolo. Ahí está, es una tapa móvil. ¿Está bien? En este recipiente, el gas está encerrado y hay cierta presión, hay cierto volumen y cierta temperatura. Si tú modificas solo mueve una de sus variables, aumentale la temperatura, o de repente presiona y disminuye acá el volumen, aumentale presión, modifica solo una, cualquiera, la que se te antoje, cualquiera. Si modificas a una, modificas a todas. Entonces, el gas, mira que yo estoy, por ejemplo, para mi ejemplo, estoy reduciendo el volumen del recipiente. Para mi ejemplo, es un ejemplo. Estoy reduciendo el volumen del recipiente. Si muevo una de las variables, todas cambian. Ahora, acá habrá una presión distinta a esta. Obviamente, aumenta la presión, por lógica. Si yo reduzco el volumen, el gas va a empezar a hacer mayor presión. Pasa cuando revientas un globito, por ejemplo. A ver, sopla un globo y luego reviéntalo. Lo aprietas, aumentas de tal manera que el volumen se disminuye el volumen y en algún momento el recipiente no va a aguantar y va a reventar. Pasa mucho con los globos, por ejemplo. Incluso puede pasar en un tanque también. ¿Ah? Los tanques también, cuando transportan gases, por ejemplo, en ese accidente que hubo, bueno, en ese caso fue fuga, ¿no? Pero puede explotar también un tanque, ¿sí? Cuando modificas alguna de estas variables. Ten cuidado. Entonces, en este estado, en esta condición 1 y condición 2, la presión no es la misma, el volumen obviamente es más chiquito, no es el mismo, y la temperatura tampoco lo es. ¿Qué cosa sí es constante entre estos dos? En ningún momento escapa gas o en ningún momento ingresa un poquito más de gas. No, la cantidad de sustancia, o sea, las moles de gas, es constante. Entonces le estoy poniendo acá las moles de gas constante. No estoy quitando materia ni aumentando materia. Ese es el requisito. ¿Ah? Entonces, si tú modificas alguna de las variables de un gas, cambia todo y ahora las condiciones son completamente diferentes.
Pero ojo, requisito que la sustancia no haya cambiado en cantidad. El número de moles es el mismo. Entonces, cuando veas este tipo de problemas, ¿qué vas a aplicar? Esta famosa fórmula, conocida por ti, pavito, pavito. La presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura. Lo que se llama pavito, pavito. ¿De dónde sale esto? De pavo ratón. Se saca esto de pavo ratón. Pero tú no vas a estar sacando. De frente aplicas tu pavito, pavito. ¿Cómo sabes que tienes que aplicar esto? Te van a dar todos los datos acá. Solo uno de ellos, uno cualquiera, puede ser acá o acá. Uno de ellos va a ser tu pregunta y el resto todo es dado. El resto todo es dado. Y aplicas tu pavito. Ahora, hay procesos especiales. No solamente hay esto, hay procesos especiales. No solamente puedo tener constante el número de moles, también puedo tener, por ejemplo, la temperatura constante. Entonces, no sé si es que se llega a ver acá. Mejor lo voy a poner aquí, ¿ve? Mejor lo voy a poner. Siguiente proceso. Este es el proceso general. ¿Sí? La comparación entre las condiciones de un gas en una fase inicial, que le voy a llamar estado 1, y una fase final, que le voy a llamar estado 2. Ojo, cuando digo estado, digo para un gas, no estoy hablando de cambios de estado líquido, sólido o gaseoso, eso es otra cosa. En la universidad te van a contar que en realidad al sólido, al líquido y al gaseoso no se le llama estado, se le llama fase. Nosotros te estafamos a veces. ¿Okay? No es estado, es fase. Estados son estos de acá. Es otra cosa. Es diferente. No te marees, no te marees. No te marees. Te mentimos, te estafamos. Perdónanos, criatura, perdónanos. Y a veces la verdad es dolorosa, entonces. Y ahí tienes tu pavito, pavito. Entonces, para un gas. Ahora, siguiente característica. Profe, Dime. una duda existencial, profe. ¿Qué pasó? Dilo. ¿Por qué las temperaturas serían diferentes? Porque hay más, bueno, porque las moléculas están más concentradas, entonces se repelirían más y se moverían más. Ya. No sé, es una duda existencial, profe, lo siento. No, tranquilo. Puede ser porque le has dado calor, por ejemplo. Si tú le das calor a él, ¿qué es lo que pasa con las moléculas? Se van a mover más porque están ganando energía. Al ganar energía, una molécula va a empezar a moverse más rápido. Y la temperatura tiene un concepto, es el grado de agitación molecular. Mientras más agitadas estén tus moléculas, tu temperatura aumenta. Pues si tú le das energía a un sistema, esa energía se transfiere a las moléculas se agitan y eso significa que la temperatura está aumentando. ¿Entiendes? Sí, profe. Esta era tu pregunta. Harold, ¿eres tú, no, Harold? Sí, profe, sí. Y ya está. Pero, profe, su ejemplito está solamente con el cubito. ¿Cómo dices? Su ejemplo solamente está con el cubito. Entonces, como... No está aplastado. No es un cubito, es una tapita, es como para agarrar. Ah, No es un cubo, por si acaso, es como una cita, Como una cita, no es un cubito. ¿No era cubito? Ah, sí. No, es una yo cita. creí que Es era una cubito, cita. bro. No, es para agarrar. Para agarrar. Es la representación de un émbolo. Ya, profe, está bien. A ver, hay una pregunta acá. Cada gas tiene un... ¿Qué fue? ¿Qué fue, Kiarita, en ese chat? Ese chat comprometedor. Es dependiendo. Sí, puede... Muy buena apreciación. ¿Qué pasaría si tienes un gas? Si tienes oxígeno.
por acá, y tienes hidrógeno por acá. Son gases diferentes. Pero este está a una presión 1, él también. Él está a una temperatura de 300 Kelvin, por ejemplo, y él también. Aquí hay 2 moles de este gas y aquí hay 2 moles de este gas. ¿Qué va a pasar con sus volúmenes? ¿Importa que dije la fórmula o la estructura química de los gases? No, no importa. No importa. Entonces, ¿qué significa? Atmósfera y atmósfera. Ok, atmósfera. Ahora sí. ¿Qué significa? Si tú reemplazas estos datos en el pavo ratón y reemplazas estos datos en otro pavo ratón, la respuesta va a ser la misma. O sea, el volumen de él es el mismo volumen de él. Entonces, cualquier gas puede estar a cualquier condición de presión y temperatura. Kiarita, no sé si es que eso, no sé si eso, ¿qué pasó? ¿Qué fue? No entendí. ¿Qué fue? No entendí. No sé si eso responde a tu pregunta, Kiarita. ¿Me entiendes? ¿Sí? Kiarita. Y esta. A ver, ¿qué fue acá? Xiomarita, ¿qué fue? No entiendo a qué te refieres. A ver si me lo pones para entenderte, porque no sé a qué te refieres. Ah, ok, ya traté de entenderlo. A ver, aquí hay otra pregunta. Pero no sé quién es. Ah, Mayurín. ¿Qué pasó, Mayurín? Dime. Sí, sí, ya lo entendí, ya lo entendí. ¿Qué dice al costado de P, porfa? No veo. A ver. A ver. ¿Dónde está el costado de P? ¿A qué te refieres el costado de P? No entiendo. ¿Este de acá? Sí, mamá, ahorita, tranquila. Estoy pensando en mi cabeza un ejemplo. Gas ideal. ¿Acá? Abajo, profe. ¿Al Abajo, costado de P? ¿Aquí? abajo. ¿Está? Profe, abajo, en los gases ideales. La Ah, condición acá. normal. Estos, Briana. Una atmósfera, mamá. Una atmósfera. Una atmósfera significa. ¿Sí? Ahora sí. Para mi amiga Mayurín, entonces, un ejemplo, ¿ok? Chiquitín. Rapidito, un ejemplito chiquitito. Profe, Vamos a ver. profe. ¿Qué pasó, Ya, amigo? ya lo borró, es que justo lo está borrando. ¿Qué significa Pero KPA? igual la ¿Qué es foto la eso? voy a pasar. No te No, quería preocupes. saber qué es. Ay, lo borró. Ese de la anterior pizarra, ¿verdad, profe? Sí. ¿Qué querías saber, Vilma? Vilma. Ay, ya eso, profe. Ya me lo dijeron. Gracias. Ah, ok. Gracias, chicos, por ayudarse entre ustedes. Ahora, escúchame. A ver. Ya sé. Acá tengo material adicional, espérate. Espérame. Dame un ratito. Por ejemplo, vamos a poner aquí un problemita, un ejemplito así, que no sea tan fácil, ¿ya? Para probarle.
Ya, mira, voy a poner este ejemplito, ¿ok? Se tiene un tanque que resiste una presión máxima. Voy a copiarlo, ¿ah? Voy a copiarlo, rapidito. Se tiene un tanque que resiste una presión máxima inferior a 10 atmósferas. Que resiste una presión máxima. O sea, ese tanque lo máximo que puede soportar es menos de 10 atmósferas. ¿Sí? Es un tanque que resiste una presión máxima inferior a 10 atmósferas. O sea, ¿qué te están diciendo? Que ese tanque no puede resistir más de 10 atmósferas. Si se pasa de 10 atmósferas, el tanque revienta. Eso te están diciendo. ¿Ok? Ya está. Este tanque es llenado con aire. Se llena, entonces, punto acá, se llena con aire. No me importa la fórmula. Fíjate que el aire es una mezcla homogénea. No te importa la fórmula del gas, porque recuerda que para gases las fórmulas químicas no nos interesan. Es aire. No sé si acá hay oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, no sé. No me interesa en este problema. Se llena de aire a 0 grados, te dan la temperatura, y 6 atmósferas. Si lo llevas a una temperatura de 200, ¿qué pasa con el tanque? ¿Qué sucede? Esa es la pregunta. A ver, alternativas. El tanque resiste. Segunda alternativa, el tanque no resiste. No se sabe, no sabes, no opinas. ¿Qué me dirías? Planteamos entonces el problema. ¿Cómo se resuelven estos problemitas? Me acabo de dar cuenta que este ejemplo va con esto, sí, pero aquí me faltaba hablar de algo más. Pero tranquilo, igual sale. Mira, ¿qué te dicen? Tienes un tanque, te dicen, ¿ok? Tienes un tanque, ahí está mi tanque. Es un tanque que resiste, primera observación, el tanque resiste a lo mucho 10 atmósferas. De preferencia, presiones inferiores a 10 atmósferas. Si te pasas de 10 atmósferas, tu tanque revienta. Eso te está diciendo el problema. Si el tanque resiste una presión máxima por debajo de 10 atmósferas. Si te pasas de 10, ya fue tu tanque, ¿eh? Revienta y hay un accidente. Inicialmente vas a llenar el tanque con aire, entonces le vas a meter aire al tanque. ¿Sí? Aire. Y la temperatura a la cual estás llenando es 0 grados. Pero no me interesa en grados Celsius, me interesa en Kelvin. Entonces, recordarás que 0 grados en Kelvin es 273 Kelvin. ¿Sí? Ya está, bacán. Y estás a una presión de 6 atmósferas. La presión, entonces, es 6 atmósferas. ¿Qué pasa si a este tanque tú lo vas a llevar a una temperatura, dice, ahora a ese tanque lo vas a llevar a otra condición? Su temperatura va a modificarse. Va a pasar de 0 grados, en el que estaba inicialmente su temperatura, va a pasar a una nueva temperatura que es 200. ¿Sí? 200 grados. Pero esto no me sirve en Celsius, así que lo tienes que poner en Kelvin. Y esto en Kelvin es 473 Kelvin. ¿Qué pasa con la presión? No tengo ni idea.
Eso es lo que me están preguntando. ¿Aguantará o no aguantará tu tanque esa presión? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Se mantiene Oye, constante? gracias, mi hermano. El tanque es un tanque sólido. No es un globo. Es un tanque. Su volumen no va a cambiar. Es como un balón de gas. El volumen no cambia. Entonces, el volumen de él, le voy a poner un volumen cualquiera, es el mismo volumen de él. Voy a ponerle un poquito más acá para que se pueda ver mejor. El volumen que hay acá, lo voy a poner volumen 1, no cambia, porque el tanque no está modificando su volumen. El tanque sigue siendo el mismo. El recipiente es un sólido, es un tanque de metal, sigue siendo el mismo. Ahora, siguiente. En algún momento te dicen que entra más materia o sale materia, o la cantidad de sustancia no ha cambiado. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Dice que se llena de aire, pero luego él lo llevas a una temperatura superior, pero en ningún momento sale ni entra más materia. Lo llenaste, lo cerraste y después a él lo llevas acá. La cantidad de aire, los moles de aire que hay acá Es igual. es igual, muy bien. No se ha escapado aire. En ninguna parte te dicen que se escapa aire. Entonces, los moles que hay acá, que le voy a llamar moles 2, es igual a él. Entonces, N1 es igual a N2. Estás viendo una transformación o un proceso en el cual inicialmente estabas en un estado 1 y ahora estás en un estado 2. ¿Cómo lo vas a resolver? Con pavito, pavito. ¿Qué dice la teoría? Pavito, pavito, entonces. Presión 1. Aplicamos pavito, pavito. Por volumen 1 sobre temperatura 1 es presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Vamos a resolver entonces. Por acá. Presión 1, 6 atmósferas. Estoy reemplazando a volumen 1, no tengo ni idea. No te preocupes porque se van a cancelar. Temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1? La temperatura 1 es 273 Kelvin. Tiene que estar en Kelvin, si no, no funciona. Vamos aquí. Presión 2 es lo que quiero calcular. Quiero descubrir si mi tanque va a aguantar o no la presión. De repente no aguanta. Volumen 2. Ni idea. Pero como dijimos hace rato, el volumen del tanque no está cambiando. Por lo tanto, él sigue siendo el volumen 1. Volumen 1 es igual a volumen 2. Temperatura. Sí, ha cambiado. 473. Entonces, simplificas volúmenes con volúmenes y haces una operación ahí. Entonces, operas. Bueno, esta parte ya es matemática. Y te sale que la nueva presión que vendría a ser la presión 2, es 10,3. 39, lo redondeamos a 4 atmósferas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué clave marcarías? ¿Revienta? ¿No revienta? ¿No sabes? ¿No opinas? Revienta, se pasó de 10. Se revienta. Se revienta. ¿Ok? Entonces, el gas se revienta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Se revienta. Eso es lo que vas a hacer. Así te van a dar los problemas. Una condición inicial y una condición final. Solo vas a aplicar pavito, pavito. ¿Ok? Pero aquí hay una simplificación. Si no te has dado cuenta, aquí he hablado de volúmenes constantes. Eso tiene un nombre especial. Eso tiene un nombre especial. Eso tiene un nombre especial. Así que vamos a hablar de procesos especiales. El primer proceso es el proceso
cuando la temperatura es constante. Entonces te presento al proceso isotérmico, llamado también la ley de Boyle. Entonces, ¿qué tienes que saber? 3 leyes. De hecho, son 4, pero a nivel Teletubby, a nivel academia, solamente te voy a enseñar 3, y en la universidad vas a ver el cuarto, que se conoce como proceso adiabático. Adiabático no vamos a ver el día de hoy, pero sí la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? O también conocido como proceso isotérmico. ¿A qué te suena isotérmico? ¿A qué te suena isotérmico? ¿Misma temperatura? Muy bien, la temperatura no va a variar. La temperatura no varía. Es lo mismo, pero en este caso la temperatura no varía. Muy bien, Fernando. Perfecto. Genial, mi hermano. Genial. Entonces, la misma historia, ¿ok? Voy a hacerlo chiquitito nada más, así rapidito, para no perder mucho tiempo. La misma historia. ¿Está? Necesitamos hacer un seminario de todo esto urgentemente. Voy a preguntarle a la Cordi para poder ver, ¿ya? Pero necesito hacer el siguiente tema. O sea, para hacer todo ya. Estequio, unidades químicas y reacciones sobre todo. O sea, una semanita más quiero avanzar y de ahí hacemos un seminario con todo eso. Ya el resto es orgánica, que es recontra. Sí, quiero hacer soluciones también, Dieguito. Vamos a ver cómo nos da de tiempo. Con fe. Ya, criatura. Entonces, mira, presión 1, volumen 1, temperatura 1, acá cambia. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Pero recuerda que es isotérmico, por lo tanto la temperatura acá es la misma temperatura acá. Entonces, ¿qué requisitos requieres para que el proceso sea isotérmico? Llamado también la ley de Boyle. 2 cositas importantes. El número de moles no va a cambiar. Recuerda que te dije que el número de moles es constante. Aquí también, si no, no se cumple. Pero hay alguien más que es constante, la temperatura. Entonces, si tú aplicas la formulita que te he enseñado acá, pavito, pero sabes que la temperatura es constante, las temperaturas se van a cancelar, se van a simplificar porque son iguales. Entonces, en un proceso de tipo isotérmico, la fórmula te queda como pavo. ¿Ok? Hay que recordarse entonces de esta expresión. Cada vez que el proceso sea isotérmico, ¿qué vas a aplicar tú? Pavo. Así, a ojo cerrado, aplicas pavo. Y ya está. Más que la fórmula, me interesa la interpretación. ¿Qué te dice la interpretación aquí? Que este proceso isotérmico relaciona las presiones y los volúmenes de manera inversamente proporcional. Mientras mayor sea la presión, menor es el volumen. Mira, el volumen ha disminuido. Estaba acá y ahora el volumen se ha achicado. ¿Qué crees que va a pasar con la presión aquí? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Por eso es que se revientan muchas veces los globos. Entonces, cada vez que disminuyas el volumen, aumenta la presión. Tanto presión como volumen son inversamente proporcionales. Uno aumenta, el otro disminuye. Siguiente proceso.
Vamos a hacer algo similar, pero ahora cuando ya es constante la presión. ¿Qué pasaría si ahora la temperatura sí cambia, pero la que no cambia es la presión? Aquí hay gráficas, ¿ah? Ojo, esto se relaciona mucho en gráficas. No te voy a hacer gráficas porque por cuestiones de tiempo va a faltar tiempito por acá. A ver, espérate, hubiera hecho un ejercicio mejor. Dame un time. Ya, a ver, vamos a ver. La segunda ley, mejor hacemos una vez, ¿ya? La segunda ley es la ley de Charles. Así se llama. Ley de Charles. De hecho, oye, por cierto, ahora que me acuerdo, por cierto, te he subido videos en el grupo para que los puedas ver. Me imagino que te has tomado el tiempo. Estoy haciendo lo de los videos, en realidad, ¿ah? ¿Cuál grupo, profe? Lo has revisado, ¿verdad? He subido también tus clavecitas del material pasado, ¿ah? Checa, y también tu nota de examen, por si acaso, habrás revisado tu examen, ¿no? Ley de Charles, entonces, conocida como proceso. Por favor, esos videos revísalos, no los subo por gusto. Tómate el tiempo de revisarlo. No siempre voy a poder hacer eso. Recuerda que ya se vienen mis exámenes y no voy a tener mucho tiempo, así que aprovecha mientras puedas, ¿ah? No, más te digo, aprovecha mientras puedas. Va a llegar un momento en el que los domingos, Paolo, no estás en el grupo. Ley de Charles o proceso isobárico. ¿Qué me dice este proceso de ley de Charles? Entonces, ahora en este caso, repito nomás, un gas va a cambiar sus condiciones de presión. No, perdón, la presión es constante. Hay un gas en un recipiente que tiene una presión, un volumen y una temperatura, y voy a cambiar las variables, pero voy a dejar a la presión constante, isobárico. Entonces, requisito para un proceso isobárico es que el número de moles es constante y la presión también es constante. La presión no cambia. Entonces, la presión en el estado inicial es igual a la presión en el estado final. Ese no va a cambiar. Entonces, si tú aplicas tu pavito ratón, aplico mi pavo ratón, pavito es igual, pavito, pero sabes que la presión es constante, se van a simplificar las presiones y lo único que te va a quedar es volumen, temperatura inicial es igual a volumen entre la temperatura final. Entonces, una simplificación de la fórmula pavito es que en un proceso en el cual la presión es constante y el número de moles también, la fórmula se convierte en esto de aquí. ¿Sí? Segunda fórmula, entonces, para un proceso de presión constante, llamado isobárico, o también conocida como la ley de Charles. Muchos niñitos lo recuerdan como BT. Ahí está, BT. ¿Sí? Ahí tienes la ley. Y la última, para terminar, y con esto acabamos esta partecita, es la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac es la otra ley, la última ley que vamos a ver el día de hoy. También conocido como proceso isócoro o isométrico.
o isovolumétrico. ¿A qué te suena, oye? ¿A qué te suena isovolumétrico? O también llamado isócoro. Mismo volumen. ¿Geometría? Mismo, mamá, gracias por no dejarme hablando solo como tarado. Gracias, criatura, por responder. Gente como tú valen la pena. Gente como tú aprecio mucho porque me gusta la gente que participa, que dice algo. Si no, estoy hablando solito y me siento solo. Casi siempre me siento solo y peor es. Criatura de Dios. Entonces, ahí está. La ley de Ilusat o proceso isócoro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Requisitos para un proceso isócoro. El número de moles constante y el volumen ahora es constante. Entonces, la misma historia. Ya ni siquiera lo voy a poner. Bueno, mejor lo pongo. Ya, siguiendo el orden. Ahí está, tienes un gas encerrado en un recipiente que va a sufrir una transformación. Sufre su transformación. Ahí está. Cambia alguna variable. Entonces, inicialmente tienes una presión, un volumen y una temperatura, pero fíjate que el volumen del recipiente no está cambiando. Entonces, acá la presión sí, el volumen es constante, no cambia, sigue siendo el mismo. La temperatura sí cambia. El número de moles es constante. Entonces, si tú aplicas tu pavito, y simplificas los volúmenes, porque tanto el volumen inicial como final es el mismo, te queda solamente la P y la T. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y es una simplificación para procesos isócoros. ¿Ok? A esta muchos niños la conocen como la regla de Pato-Pato. ¿Sí? Pato-Pato. Ahí está entonces la reglita. No voy a poner las gráficas, criatura, por cuestiones de tiempo. ¿Sí? Y ya está. Ahora, hasta ahí hemos visto unidades volumétricas. Ahora necesito que aprendas también otro tipo de unidades. Aquí vamos a hablar de algo un poquito diferente. Unidades de concentración. Tú estás muy familiarizado con este tema, solo que inconscientemente, no te das cuenta. Muchos de ustedes se preparan una limonadita o se preparan una chicha y a algunos les gusta las soluciones dulces. Muy dulce me gusta a mí la chicha. Algunos que son diabéticos no pueden tomar mucho azúcar, entonces tienes que echarle menos. ¿Sí? Y ando a un nivel un poquito más hardcore en la universidad, por ejemplo. Tú no, tú eres un baby todavía, tú no puedes hacer eso todavía. En la universidad hay algo que se llama los viernes de integración. O bueno, había antes del COVID, ¿ok? Donde todos los molineros los viernes nos juntamos como que para charlar y por ahí a alguien se le ocurre llevar alcohol, entonces le meten al alcohol. Entonces, ahora, una criatura que no toma, imagínate que es un niño que recién ingresado y no puede tomar, le invitan, y para esa criatura inocente lo que está tomando es muy fuerte. Entonces, ese niño va a terminar inconsciente o de repente en shock, le puede pasar algo, hay que cuidarlo. Entonces, para cuidarlo, sus amigos, muy buena gente, recuerda que los molineros somos muy buena gente, agarramos y diluimos ese alcohol y le echamos un poquito más de gaseosa, o Cifrut, o Tampico, o Guaraná, o, ¿cómo se llama esta vaina? O Everbest, o lo que sea, ¿ok? Para hacerlo un poco más suave. Entonces, aquí vamos a hablar justamente de eso, de unidades de concentración. ¿Qué tan fuerte está el trago? ¿O qué tan suavecito está que ni lo siento? ¿Qué tan dulce está mi limonada? ¿O qué tan insípida? A veces cuando no tiene mucho azúcar es insípida la limonada. Entonces, ahí vamos a hablar de unidades de concentración. Si tú quieres saber qué tan concentrado o no está una solución, te la tomas y ya. Pasa con la limonada, pasa con el alcohol, pasa con alguna cosa que puedas tomar. Pero a nivel de sustancias químicas ya no puedes diferenciar. No se llama Fresaku. Jordan, ¿cómo estás, hermano? Hace tiempo que no sé de ti, hermano Jordan. Se llama Fresax. En la agraria hay otro trago que se llama Fresax.
Pero eso es cuando lo puedes tomar. ¿Qué pasaría, criatura? ¿Qué pasaría si es un ácido? Y tu profe te dice, oye, quiero saber si este ácido está muy concentrado o no. Ya no lo puedes tomar. No puedes tomarte. Eso pasa con el alcohol, con la limonada, con la chicha. Pero cuando ya es ácido, no puedes hacer. Entonces, tienen que haber unidades que te ayuden a verificar qué tan diluida o qué tan concentrada está una solución. Importante, entonces, criaturita. Gracias, mamá. Muy bien. Todas deben ser como tú. Muy bien, Xiomarita. Aprendan eso, amigo. Que lo pruebe mi perro. ¿Cómo sé? No, me han contado, por si acaso. No es que yo haya hecho eso. A mí me han contado. Nada más, mis amigos me cuentan. Yo los escucho. Me gusta escuchar a la gente. Y bueno, pues no, me han contado. La verdad no tengo ni idea de eso. La verdad. Soy puro, ¿no? Mi sangre no tiene ningún tipo de sustancias químicas contaminantes. Bien, criatura de Dios. Para poder hablar de unidades de concentración, lo primero que tienes que saber es soluciones. ¿Cuándo hablamos de unidades de concentración? Cuando tocamos la parte de soluciones. Así a manera rápida, a manera veloz. ¿Qué es una solución? Es una mezcla homogénea. Tú lo sabes de la primera semana de clase. Nuestra solución es una mezcla homogénea. ¿Qué pasa si una de las sustancias que estás usando es agua? Pues bien, se va a llamar solución acuosa. ¿Qué pasa si solo mezclo dos cosas? Pues bien, se llama disolución. Estás mezclando dos cosas. Una cosa es solución, otra cosa es disolución, no es lo mismo. Disolución es cuando mezclas dos cosas. Solución es el nombre general, mezcla homogénea de sustancias. ¿Qué caracteriza una mezcla homogénea? Que se va a ver solo una fase, una única fase. En las soluciones en particular, hablando de soluciones de dos sustancias, hablando de disoluciones, vamos a hablar de dos cosas. La sustancia que está en mucha cantidad, a ella le llamamos solvente, y a la sustancia que está en poquita cantidad le llamamos soluto. Entonces, si tú mezclas algo en poca cantidad y algo en mucha cantidad, uno de ellos es el soluto y el otro es el solvente. Soluto más solvente me da la solución. Ahora, ¿acá pueden haber varios solutos? Sí, porque imagínate que mezclas agua, mezclas alcohol, encima le metes algún jarabe para que sea dulce. ¿Tú alguna vez has probado cócteles, por ejemplo? Un cóctel no tiene solamente agua y alcohol. Tiene jarabe, tiene por ahí alguna cosita, un colorante, tiene muchas cosas. Entonces, las mezclas, Hierba. La hierbita, claro, la hierbita, la frutita. Bueno, aunque la fruta, criatura, ya estaría una mezcla heterogénea, ya. Estamos hablando de soluciones. Homogénea tiene que ser. ¿Ok? ¿Qué dices? El orégano. Ya nunca le he hecho orégano a mis bebidas, pero bueno. Bueno, entonces, las soluciones pueden tener varios componentes. Nosotros vamos a ver solamente las que tienen un soluto y un solvente, para no complicarnos la vida. ¿Ok? Un soluto y un solvente. ¿Qué pasa con el soluto? Al soluto le vamos a llamar fase dispersa. Otro nombre para el soluto es fase dispersa. Es la que está en menor cantidad, es la que está en menor proporción. Y al solvente le vamos a llamar la fase dispersante. En la gran mayoría de nuestros problemas, la fase dispersante, o sea, el solvente, va a ser el agua, el solvente universal, el agua, ¿ok? Para la mayoría de nuestros problemas. Entonces, tú tienes aquí un recipiente de agua, ahí está el agüita, no sé, por experimentar, ¿ok? Todo sea por la ciencia, ¿ok? Tú no, yo, por experimentar nada más. Le voy a echar unas cuantas gotitas de alcohol. Un poquito más. Ahí está, unas cuantas gotitas de alcohol. Etanol.
Oh, muy bien. No le voy a echar metanol porque me vuelvo ciego. Tiene que ser etanol, obviamente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la fase dispersa y cuál es la fase dispersante? La fase dispersa es la que se va a dispersar en el medio, la que se va a disolver en el medio, la que está en menor cantidad, generalmente, el etanol. Él es el soluto, la fase dispersa. El solvente vendría a ser toda la fase en la cual en su medio, en su seno, en su ambiente, se va a disolver el etanol. Entonces, el agua vendría a ser mi fase dispersa. Dos cositas rápidas, así habladas. ¿Cuál de estos dos, o soluto o solvente, le da las características químicas a la solución? ¿Soluto? Gracias, muy bien. La que le dé las características químicas a la solución es el soluto. Si yo le echo una gotita, solo una gotita de alcohol a mi agua y me la tomo, voy a sufrir casi nada, ¿ok? Ni me va a chocar, ni voy a sentir. Pero si le echo bastante etanol y ahora me tomo esa solución, los efectos que voy a sentir ya van a empezar a notarse, ya voy a empezar a bailar, me voy a subir a las mesas, o qué sé yo. Entonces, las propiedades químicas de la solución, ¿de quién están dependiendo? Del soluto. El soluto le da las propiedades, claro, los pasos prohibidos. Si hago twerking, claro que sí, ahí está. Entonces, las propiedades de la solución, las propiedades químicas de la solución, dependen del soluto. ¿Y el estado físico de la solución de quién dependerá? Del solvente. ¿Ok? Del solvente. Ten cuidado. Y esta criatura. Ahora, pero tiene que haber una manera de medir qué tan concentrada o qué tan diluida está mi solución. Así que vamos a hablar de esas unidades de concentración. Como estamos con el tiempo, tenemos todavía unos minutos. Voy a tratar de subir un videíto también para que puedas ver. El número 3, ¿qué es lo que dice la ley de aquí, profe? De Gay-Lussac. Lo que puede letrear, no lo veo. ¿Cómo? G-A-I, ¿verdad? Y. Sí, G-A-I, gay. Gay. Mis oídos. Oye, ¿por qué ahí sí despiertas, ah? Si me ven botada, todo fue por la ciencia. ¿Es en serio? Sí, Vilma, para eso sí, ¿no? Para eso sí, ¿no? Si me ven botada, todos por la ciencia, ¿no? Te pasaste, ¿ah? Se pasó de rata esta chiquita, bien, ¿qué viste? Todo sea por la ciencia. Muy bien. ¿Quién lo diría? No está mal experimentar, pero no te excedas. Solo eso. Y no experimentes con cualquier cosa tampoco. En otro momento te contaré lo que pasó en la agraria por experimentar. Por ahora, sigamos con la clase. Criatura de Dios. Nosotros tenemos la necesidad de calcular qué tan concentrada o qué tan diluida está una solución. Entonces, vamos a ver aquí a lo que es concentración. ¿Cómo medir la concentración? ¿Cómo se mide la concentración? De hecho, las soluciones se clasifican. ¿Ah? No voy a poner eso ya por cuestiones de tiempo, pero las soluciones se clasifican en diluidas, en concentradas, en saturadas, en sobresaturadas, y en función a eso nosotros podemos
Nosotros podemos saber cuando una solución tiene mucho soluto o poco soluto. Entonces vamos a hablar de unidades de concentración físicas. Primero las físicas. Tienes que saber las dos. Tienes que saber las dos. Unidades de concentración física. Aquí lo que tienes que recordar es esto de acá. La primera de ellas. El porcentaje masa-masa. Porcentaje masa-masa o también se conoce como porcentaje peso-peso. Tienes que recordar entonces el porcentaje masa-masa o porcentaje peso-peso. Se representa de esta manera. Porcentaje peso-peso o lo vas a ver también como porcentaje masa-masa. ¿Qué representa eso? La cantidad de soluto que hay en toda la solución. Entonces, hay una formulita que te tienes que aprender. El porcentaje masa-masa lo vas a calcular dividiendo la masa del soluto, mira que ese TO es soluto, sobre la masa de la solución. Y todo eso multiplicado por 100 en porcentaje, por 100%. ¿Ok? Esa es la primera formulita que te tienes que aprender. ¿Sí? Esa formulita te tienes que aprender. Por ejemplo, así al toque, así un ejemplo, pero rapidín nomás, al toque. Tienes una solución, ¿ok? Agua y alcohol, ya, ok, ya me picaron, agua y alcohol, ¿ok? Tengo acá, se me ocurre, 20 gramos de alcohol, etanol, y toda mi solución tiene una masa, por ejemplo, de 200 gramos. La masa de la solución es 200 gramos. Si a ti te dicen que tienes una masa de la solución, toda la solución pesa 200, pero en esos 200, 20 le corresponden al alcohol, yo puedo calcular el porcentaje peso-peso o porcentaje masa-masa. ¿Cómo lo calculo? La masa del soluto, 20, sobre la masa de la solución. ¿Cuánto es la masa de toda la solución? 200. Ojo que tiene que estar en las mismas unidades. O sea, no vayas a comparar gramos con kilos, no seas loco. Tiene que estar en las mismas unidades. Y todo eso multiplicado por 100. Entonces, simplificas y lo que te sale es 10%. Entonces, en vez de yo poner así, tranquilamente borro esto y pongo 10%. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el porcentaje en masa-masa es 10%. De toda mi solución, mi alcohol es el 10% de toda la masa. Eso significa, mi alcohol es el 10% de toda la masa. ¿Se entiende? Oye, garganta de albañil, habla por favor. ¿Se entiende? Criatura, ¿se entiende lo que te estoy explicando? ¿Sí? Y ya está. Algo similar, lo mismo, pero para volúmenes. Porcentaje, volumen. Profesor, una duda. No te La masa del alcohol no será volumen igual. ¿Cómo? 20 gramos de alcohol. Alcohol dice, ¿verdad? Ya, sí. Ya, ¿no sería volumen también? No. No.
Eso solamente pasa con el agua. En el alcohol, la densidad del alcohol es otra. Por eso es que no es... O sea, lo que entiendo es que me estás diciendo que 1 mililitro de alcohol debe ser 1 gramo de alcohol. Eso me estás diciendo. Eso te entiendo. Claro. Ya, no. Para el alcohol no. Es solo para el agua y a cierta temperatura. No siempre tampoco. Solo para el agua a presión 1 atmósfera y me parece a 4 grados Celsius. No Ay, siempre. ay, No, perdón. no lo deben. A condiciones ambientales, mejor dicho. Para el alcohol nada que ver. Para el alcohol nada que ver. Claro. No lo deben especificar entonces en el dato, ¿no? Claro. Pero es que acá no estoy trabajando con volúmenes, ¿ah? Todo es masa. Acá no hay volúmenes. ¿Sí? ¿Me Ya. entiendes? Ok. Buena pregunta. Ahora, algo similar es el porcentaje volumen-volumen, que se representa así. Pues, ¿cómo vas a calcular el porcentaje volumen-volumen? El porcentaje volumen-volumen lo calculas dividiendo el volumen, similar, el volumen del soluto. ¿Sobre volumen del solvente? No. No. Sobre el volumen de la solución. Solución, ¿ah? Y todo por sí. Sí, y ahí está. Eso te va a quedar en porcentaje. Listo, criatura. Hasta ahí, entonces, esa parte sí. ¿Se entiende? Oye, es lo mismo. ¿Necesitas un ejemplo también con esto? Me parece que no. Me parece que no. ¿Sí? ¿Me estás diciendo que tengo voz de triciclero? Me parece. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, ahora. Una variante, una fusión de estas dos es el porcentaje masa-volumen. O peso-volumen también. Menos usada, sobre todo a nivel academia, pero sí puede ser que venga, así que mejor hay que enseñar. Porcentaje, masa-volumen o peso-volumen. Entonces, ¿cómo vas a calcular el porcentaje masa-volumen o peso-volumen? Masa-volumen. Viene a ser la masa de soluto por cada volumen sobre el volumen total de la solución. Pero una ligera observación, acá las masas en las mismas unidades, gramo, gramo, kilo, kilo. Acá los volúmenes también en las mismas unidades, mililitros, mililitros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bill? Ah, ok. Perdón. Como dijiste, diga en el privado, pensé que era algo importante. Ya está. En cambio acá, la masa tiene que estar en gramos y el volumen en mililitros. Ten cuidado con eso. Mejor lo voy a poner de otra manera. No te olvides que como es porcentaje, hay que multiplicarle por 100%. Y lo pongo por acá. La masa tiene que estar en gramos y el volumen en mililitros. Y esa sería la tercera fórmula de unidades de concentración físicas. Y ya está. Ahora, acá nos va a faltar unidades de concentración química, pero eso ya lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Hasta ahí, si tienes alguna duda, avísame, y si no, vamos a ver si hay alguna pregunta. Profe, Dime, mamá. en la primera fórmula de masa y masa, ¿Ah? es masa soluto entre masa solvente, ¿no? Masa del soluto entre masa del solvente.
Lo mismo son con los otros tres. ¿Mamá? Lo mismo es con volumen, ¿no? Sí, lo mismo es con volumen. Ahí El volumen del soluto sobre el volumen del solvente. Lo mismo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? Gracias por tu pregunta, mamá. ¿No era el volumen del soluto sobre el volumen de la solución? Ah, perdón, solución. Solución. O sea, en el primero es volumen de masa del soluto sobre masa del solvente Solución. y el segundo es del soluto sobre la solución. No. Solución. Los dos son solución. Cuando sea solvente, voy a usar esto de acá. Eso es solvente. Ese es solvente. STE es solvente. Vamos a ver por acá. Soluto es STO. Solvente es STE. Y solución es SOL. Y esta. Profe, ¿puedo volver a explicar esa parte de las soluciones? No lo entendí muy bien. Ya. Lo del soluto. No, el soluto y solvente. No entendí muy bien esa parte. ¿Ah, esto de acá? Ajá. Ya. Por ejemplo, si tú tienes aquí, no sé, se me ocurre medio litro de alcohol. ¿Está bien? Y lo vas a mezclar con 4 litros de agua. O con 3,5. Con 3,5 para que sea un número más amigable. Con 3 litros de agua. Los dos, el alcohol y el agua, son componentes de una mezcla. Los vamos a mezclar, obviamente. Al mezclarlo, lo que me va a dar es una solución. Ahí está tu solución. ¿Qué hay en esta solución? Medio litro de alcohol y 3,5 litros de agua. Todos ya se han mezclado, ahí está mi mezcla. El volumen de toda mi mezcla es el volumen total. Estoy hablando con volúmenes, ¿ah? Medio litro de alcohol y 3,5 litros de agua. Entonces, en total, hay 4 litros de solución. A la sustancia que está en menor proporción y que le da las propiedades a mi mezcla, se le llama soluto. Entonces, el alcohol sería el soluto. Y a la sustancia que está en mayor cantidad y va a proveer del medio físico para que se dé la mezcla, le llamamos solvente. Soluto más solvente me da todo esto, que vendría a ser mi solución. ¿Sí? Es lo que he puesto acá. Soluto más solvente, solución. Ahora, algo más. ¿Puedo yo calcular, aprovechando tu pregunta, ¿puedo sacar yo el porcentaje volumen de este ejemplo? Sí, claro. ¿Cómo sacas el porcentaje volumen? Fácil. Dividiendo el volumen del soluto entre el volumen de la solución. ¿Cuál es el volumen del soluto? Medio litro. ¿Cuál es el volumen de toda la solución? Solución, ¿ah? 4 litros. 4 litros. Y todo eso multiplicado por 100%. Y ya está. Entonces, 100 entre 4 es 25. 25 entre 2, eso es 12,5. Entonces, acabas de descubrir que el porcentaje volumen de esta mezcla es 12,5%. Muchas veces te van a dar en el problema eso de ahí. Te van a dar el dato y te van a decir 12,5%. ¿Qué significa esto? Que de todo el recipiente, de estos 4 litros, 12,5 le corresponden ¿a quién? Al alcohol. Eso significa esto de acá. Eso significa esto de acá. ¿El solvente es el que más se encuentra en la solución? Sí, claro. Eso es correcto. ¿Sí? Listo, criatura. Entonces, hasta ahí te ayudé. Ah, ¿qué? ¿Tienen clases, creo, con el profe Oh, Alison, yo también te extrañé. Listo, criatura de Dios. Entonces, hasta ahí te ayudé. Nos vemos Gracias, la profe. siguiente clase. Gracias, profe. Chao, chicos. Gracias, Cuídense. Cuídense mucho. Oh, Alison. Marcia, ¿no estás dando exámenes, Marcia?
Ninguno, ¿ah? Se lo mandaron a uno, profe, al uno. Gracias, profe. Me refiero a los Se exámenes, fue a uno, Marcio. porque yo califico los exámenes y no veo tu nombre. Por eso. Por eso, amiga Marcia. Ok, chao, Marcia. Una pregunta, Sí, sí. antes que se vaya, una pregunta del examen, sino que decía reacciones de Gracias. metatesis. ¿Las reacciones de metatesis no son las que es de doble desplazamiento? Sí, Ya, y salía como respuesta correcta una alternativa que era de tipo de reacción simple. a ver, déjame checarlo. Voy a subir igual el solucionario hoy día por foto. Sí, ¿Ya? en la pregunta 11, sí. Ya, está bien, está bien. Déjame revisar. Ya, ok, gracias. Ya, chicos, cuídense. Chao.